¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bienvenidos, hoy vamos a meditar el día 30 de enero 2025. Hoy tenemos la continuación del día de ayer. Hablamos, el sembrador siembra la palabra. Ahora tenemos un ejemplo más clarísimo de ayer, pero tenemos más profundidad el día de hoy. ¿Quiénes son los que tratan de poner bajo la cama, bajo de una olla la palabra de Dios? A la luz del Evangelio vamos a meditar hoy la primera lectura y el Evangelio. Bienvenidos. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, 19, 25. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y a las buenas obras. No abandonemos, como suelen hacer algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuando que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, busquemos a Dios nuestro Señor. Salmo 23. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe, todo lo que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Busquemos a Dios nuestro Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Busquemos a Dios nuestro Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Busquemos a Dios nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 21 al 25. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Por qué? Si alguno está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Siguió hablándoles y les dijo: ponga atención a lo que está oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces al que tiene, se le dará, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Hoy vemos quiénes son o quiénes somos los que vamos a poner la palabra de Dios debajo de la cama o debajo de una olla. Dice en la Biblia, Jerusalén nos dice algo muy bonito. Dice, le decía también: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para colocarla en el candelero? Y nos dice aquí cómo recibir y transmitir la enseñanza de Jesús. ¿Cómo? Aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios cae en la vereda? Mire, aquí miremos un poquito lo que dice ayer. Los granos de la vereda son aquellos que quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lo lleva la palabra sembrada en ellos. En otra versión dice en el corazón. ¿Por qué es? Porque la vereda no tiene raíces. Como no tiene raíces, no permanece. Y por eso nosotros lo colocamos la palabra de Dios debajo de la cama. Y tendría que ser en el candelero. Porque la palabra del Señor tiene que ser alumbrada a toda criatura, a todas las personas. Pero resulta que cuando no nos preparamos, va directamente para los consagrados, para los laicos, para los predicadores. Cuando no coman la palabra de Dios antes de anunciar al pueblo, entonces empieza a esconder la palabra de Dios y empieza a hablar él mismo con tantas palabras, con tantas anécdotas o tantas muecadas o gestos, porque no comió la palabra, lo escondió debajo de su cama y cuando llega a predicar no dice nada, no abra la escritura, no dan las citas bíblicas. ¿De qué está hablando? Tal vez se van a sentir mal conmigo, este hombre solo juzgando. Pero la palabra del Señor nos dice hoy que debemos poner sobre el candelero, no debajo de la cama. En estos días había escuchado uno, habló casi una hora, dijo una cita bíblica a la mitad. Las citas bíblicas regularmente son como de 3 líneas o de 3 o de 4. Pero dijo tal vez media cita, una filita, sin mucho. Pero no dijo cómo. Pasó horas y horas hablando. ¿Qué me va a entender a mí la palabra? Entonces
lo escondió y no le dio a luz. Habló de él. Y eso es muy lamentable, que el pueblo nunca va a aprender a defender, a conocer la palabra de Dios. Otro último, habló 1 hora. Lo mismo, citas bíblicas a la mitad. Y no, ¿qué es lo que quiere decir? Leyó una cita bíblica y se fue por otras formas de hablar y no. Por más de querer de poner la atención. Y digo yo, hoy, Señor, ¿será que mi oído tan mal que está? Ahora la escritura, todo lo que dice aquí, qué buenísimo. Pero no dijo nada de esto. ¿Por qué la palabra de Dios se está escondiendo bajo la cama o bajo lo de telemín o debajo de una olla o debajo del lecho? Por el miedo de hablar del Señor. Por el poco conocer a Dios. Y entonces habla de su propia experiencia. Cuidado. La palabra de Dios debe de ser como la luz del día, como la luz del sol a mediodía, radiante y quema. Así debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener que todos deben de escuchar, y lo que estaba oculto debe de salir a la luz. Porque no debemos esconder la palabra de Dios. Debemos sembrar la palabra de Dios en los corazones, porque otros vendrán a cosechar. Encontramos, ayer hablamos un poquito, San Juan 4:37 dice, por tiempo no vamos a buscarlo. Pero aquí tenemos varias citas bíblicas. Pero ahora la palabra de Dios es la luz. Acuérdense que dijo San Juan capítulo 8:12 en adelante, donde dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros no predicamos con la palabra de Dios, estamos escondiendo a Jesús, porque es su palabra. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que venga a mí no andará en oscuridad, más bien va a caminar bajo la luz. O sea, la palabra de Dios es la luz para nuestro caminar. Por eso dice antes de la proclamación del Evangelio, tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. O sea, cuando la palabra del Señor lo escondemos y no predicamos, lo estamos escondiendo a Jesús. Y cuando alguien viene a preguntar la razón de nuestra fe, no podemos hablar nada porque no sabemos. Mire lo que dice primero de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo nuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de nuestra esperanza. Pero si nadie nos va a enseñar, pero si las homilías, las prédicas, no hay palabra de Dios, ¿cómo vamos a defender nuestra fe? Tristemente. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla, ahora vivimos bajo la luz y debemos vivir y actuar conforme la luz del Señor, o sea, conforme a la palabra de Dios o conforme a los pensamientos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero otro problema hay cuando decíamos ayer
Dice, los que reciban la semilla entre espinas, con lo que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todos los demás, y los que invaden, ahogan la palabra y se hace estéril. ¿Por qué hace estéril? Da lo mismo, voy a una asamblea, voy y regreso igual. No encontramos razón, no sentimos nada, no disfrutamos la palabra de Dios, mucho más la Eucaristía, y nos regresamos igual o a lo mejor peor. Eso es un problema. Máximo los que no vayamos siempre. ¿Por qué? Porque no hay raíces. Y mire lo que dice Hebreos capítulo, lo que estamos hablando de Hebreos capítulo 10, 25. Hebreos 10, 25. Aquí nos dice, en esta lectura nos dice así: no abandonemos como suelen hacer algunos la costumbre de asistir a nuestra asamblea. O sea, no abandonemos la asamblea. Lo que dice Hebreos 10, 25 dice aquí la Biblia Jerusalén: sin abandonar nuestras asambleas. Mire, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animemos unos a los otros, tanto más cuando que veis que se acerca el día. Es que nosotros tenemos un camino que seguir, esperar la venida del Señor. Y de esta forma no nos dejemos de asistir a nuestra asamblea. Pero si no tenemos raíces, si la riqueza nos está ahogando, la palabra de Dios se ha vuelto estéril, entonces me voy a la asamblea cuando yo quiero. Me voy a la asamblea cuando tenga tiempo. ¿Por qué? Porque es inconstante. Porque no tiene raíces, entonces le da igual ir a la asamblea del día del Señor y le da igual ir entre de un mes o entre de 15 días. ¿Conocen algunos, verdad? Me dice usted que está escuchando este mensaje: este hermano me está hablando a mí. No, a ti no te estoy hablando. Pero si tú eres inconstante, entonces sí. Y si yo soy inconstante, a mí me estoy hablando, a mí me está diciendo la palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, no podemos esconder a Jesús. Cuando alguien nos pide razón, ¿y quién es Jesús? Mucho de este tiempo ahora, la gente dicen: ¿tú quién eres? ¿Vas a una iglesia? Sí, voy a una iglesia, pero de este tema no hablemos. Vaya en un público, vaya en una fiesta, cualquier fiesta, un cumpleaños y toda la cosa, te pregunta algo: ¿tú vas a una iglesia? Sí, sí, voy. ¿Pero qué iglesia vas? Voy. Mejor no hablar. Está escondiendo a Jesús debajo del cajón. Cuando te preguntas y des un consejo, de la Biblia no hables. Hables de las cosas normales. Está escondiendo la palabra. Está colocando debajo del cajón o debajo de la cama a Jesús, que es su palabra. Más que cuando alguien te pide una razón, alguien puedes dar un consejo, habla de la palabra de Dios, porque es nuestro Creador, es su palabra, para que llegue la profundidad y llega hasta la médula, para que puede haber un arrepentimiento. Que el Señor los bendiga, sigamos adelante, porque todos los días tenemos buenas noticias de parte del Señor. Amén.